sería el panorama de este México violento de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, es un momento terrible de nación. Somos un país, vamos a hablar de nación, vamos a hablar de país y vamos a hablar de patria. Es un momento terrible de nación porque somos un país que, aunque no es de López Obrador, y aunque creo yo que sería injusto solamente darle a López Obrador toda la responsabilidad de lo que ha llegado este país a tener, insisto, creo que sería injusto, aunque por supuesto analizando la no estrategia en materia de seguridad pública que no tiene este gobierno, o sea, simple y sencillamente no existe una estrategia de seguridad pública. Esto es importante recalcarlo porque no se tiene. Por tanto, el crecimiento operativo de grupos criminales en este país, el crecimiento humano en materia de recurso humano que tienen los grupos delictivos en el país, el crecimiento de la impunidad, si ya antes de comenzar el sexenio de López Obrador, la impunidad en este país era terrible. Bueno, pues hoy se saben estos delincuentes, estos grupos impunes. Seguimos estando con un 98% de los delitos que jamás llegan a un juez, jamás llegan a un ministerio público, no se resuelven. Solamente el 2% de los delitos de este país se resuelven y esto lo saben los criminales. Sí tiene una carga de responsabilidad el presidente de México, eso es total, sí la tiene, pero también existe una gran responsabilidad en estados y en municipios, con esto termino, que han permitido que el origen del crimen que se da en los municipios, que pasa por el estado y que después necesitaría una respuesta federal, es donde yo mando esa responsabilidad compartida. Esta pregunta te la hago porque básicamente la oposición ha criticado y ha dicho mucho sobre el pacto que llevaría a cabo la 4T, el actual régimen de López Obrador, con el crimen organizado, con el narco. ¿Es cierto esto? Porque bueno, hay ciertas evidencias, ustedes lo saben mejor que yo, haber soltado a Ovidio, haber saludado a la mamá del Chapo, varios resultados en varios estados en las pasadas elecciones. Juan. Mira, Tony, yo creo que es muy difícil aventurarse en la verdad, en la posverdad, en la mentira, en la especulación. Pero déjame insistir en algo, porque el día que se sepa efectivamente que existe una alianza entre, y vamos a hablar de manera clara poniendo el dedo en la llaga, el día que se demuestre, que se compruebe fehacientemente que el presidente Andrés López Obrador tiene una relación directa, un pacto directo con el cártel de Sinaloa, con el Mayo Zambada, con los hijos del Chapo, con el propio Chapo, se acabó este movimiento que se llama Cuarta Transformación. En ese momento, es decir, el presidente tendría que renunciar, irse y su equipo, estos seguidores, estos fieles que él dice que tiene, también. Creo que es muy difícil llegar a ello. Sin embargo, Tony, creo que el punto, pones el dedo en la llaga en un punto muy importante, quizá de un desvío de atención a lo que verdaderamente sucede. Y me explico. Tenemos un país ya no a punto de estallar, tenemos un país que ya estalló y que cada estallido tiene un efecto en otros lugares. El estallido de Michoacán es lo que está empezando a estallar en Chiapas y no hay una respuesta para ello. El estallido que tiene Guanajuato es el estallido que está teniendo también Puebla, el que tiene Zacatecas es el que va a seguir con Coahuila, y aquí lo importante es de que no hay una respuesta. Las Fuerzas Armadas no es que estén atadas de manos, las Fuerzas Armadas saben qué tienen que hacer, saben cómo hacerlo, saben en dónde hacerlo y también la certidumbre legal que tienen para hacerlo. Sin embargo, ahorita están a la espera de otras órdenes y eso hay que decirlo con toda responsabilidad y como debe de ser. Sin embargo, de una manera objetiva, no de una manera fanática, de no existir el apoyo, la coadyuvancia que están dando hoy las Fuerzas Armadas en México, la Guardia Nacional,
que como bien lo decía María Elena, pues es una institución difícil. Cristian hablaba de su importancia, y debemos de ver a esta Guardia Nacional como la respuesta a Seguridad Pública Federal, que todavía le falta tiempo para madurar y para poder hacer. Llegar a la conclusión de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene un acuerdo directo con un grupo delictivo, sería abrir la puerta a la posibilidad de que por lo menos los últimos 10, 15 presidentes de este país la han tenido con otros grupos. Me niego a creer que en México sucedan estas cosas y me quiero quedar como un ingenuo, Tony, no me quiero quedar como un escéptico, sino más bien como un ingenuo. Amo este país, creo en sus instituciones y sería muy triste, muy lamentable que un presidente llegue a de esta manera banal, abierta, demostrar que efectivamente tiene una predilección y una protección sobre un grupo electivo. Ojalá no sea así. Esa sería mi respuesta, Juan, querido Tony. entiendo tu respuesta, y tu postura. Sin embargo, dicen, y vamos a ubicarlo así, camina como ganso, grazna como ganso y mueve las alas como ganso. Bueno, ahí sería mi duda. Juan Ibarrola, dime por favor, ¿hay alguna diferencia entre Rosa Isela Rodríguez y Alfonso Durazo, el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aquel que, yo lo voy a decir poniendo el dedo en la llaga, aquel que cínicamente utilizó el cargo para irse de gobernador a Sonora, y preguntarte si sigue Rosa Isela defendiendo lo indefendible como ahora en el Senado? Juan. Definitivamente, como funcionarios públicos, pues, un Alfonso Durazo reprobado como secretario de Estado y sobre todo como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Rosa Isela Rodríguez es una mujer quien yo considero, esto es a título personal, de lo mejor que tiene el presidente. Sin embargo, está en una posición sumamente difícil. ¿Por qué? Porque tienes una Secretaría de Estado en la cual administrativamente, por lo menos en el papel, está la Guardia Nacional, la fuerza de la Secretaría de Seguridad Pública de Rosa Isela. La fuerza es la Guardia Nacional, una Guardia Nacional que por operación, por naturaleza, por doctrina, por axiología, pues está más inserta en el mundo militar, como bien lo mencionaba María Elena. Creo que el dato que ha sido publicado el día de hoy del número de efectivos de Sedena y de Semar dentro de Guardia Nacional, es decir, que su haber o su sueldo sale de la Secretaría de Defensa, es por mucho más del 58% o 60%. Sin embargo, aquí estamos hablando de una funcionaria a la cual se le tiene que definir nuevamente, como se ha platicado en esta mesa, en este panel, un líder, un presidente, un comandante supremo que tiene que dar órdenes diferentes. Un presidente que debe de definir como jefe del Poder Ejecutivo hasta dónde va a crecer o fortalecerse esta Secretaría de Rosa Isela. Mientras eso no pase, pues simple y sencillamente va a seguir teniendo su responsabilidad con las fuerzas federales de apoyo, este proyecto por dar seguridad a todo lo que son instalaciones federales, pero hasta ahí, es decir, la Guardia Nacional es la que verdaderamente genera esto. Sí es muy importante comprender y avisorar que debe de venir un golpe de timón, la presión que está ejerciendo Estados Unidos en este momento, y esto no hay que olvidarlo. En materia de seguridad, compartimos amenazas mutuas. Eh, Aquí todos los aspectos de seguridad nacional se comparten con Estados Unidos y con la región. Estados Unidos ya no está viendo con buenos ojos lo que está pasando en México, y esto no es por buscar la traición a México. Esto es más bien, Tony, Marielena, Cristian, esto es más bien por entender que en México la seguridad se ha politizado a tal nivel que se ha debilitado. La seguridad se ha descuidado a tal nivel que olvidamos que tenemos un vecino, que es nuestro principal socio comercial, y también es el principal o el país más poderoso del mundo, y que no va a permitir que su patio trasero empiece a tener esos fuegos, esos estallidos de los que yo hablaba. Nada más el aumento que le dieron
hacia 15 millones de dólares al quien dé un solo dato para poder atrapar al Mayo Zambada, que es el gran poder del narcotráfico y de la actividad criminal de este país. Es el gran poderoso de este país, al que evidentemente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana jamás va a atrapar. Fiscalía General de la República, con este señor impresentable que se dice fiscal general, que en vez de ir a trabajar con eso, no quiere meter a científicos a la cárcel, simple y sencillamente porque se descubrió que el hombre es un mentiroso y que es un débil en todos los sentidos. Para concluir esta pregunta, Tony, calificar la labor que tiene Rosa Isela Rodríguez, lo digo con respeto, debemos de dejarlo en un segundo plano. ¿Por qué? Porque no tiene todavía los elementos para hacerlo y, insisto, si no hay un golpe de timón con una verdadera estrategia compartida de seguridad, no solamente en México, sino con Estados Unidos, porque ahí estamos viendo los resultados, Rosa Isela va a pasar sin pena ni gloria de aquí a que termine el sexenio. Como lo hizo su antecesor. A ver, María Elena, habla Juan de un golpe de timón, pero vemos un régimen que se niega a cambiar. Se dice transformador, pero en los hechos, híjole, sí hay transformación, pero yo no me atrevería a decir que para bien. Pero bueno, muchos rezan, ¿no? Aquello de que estábamos mejor cuando estábamos peor. Hay que ser muy objetivos en esto. El aeropuerto no lo están, o sea, no hay albañiles, no agarramos soldados para ser albañiles. Está el cuerpo de ingenieros construyendo un aeropuerto, nos guste o no nos guste, pero ahí están. Van a tener que entregar cuentas, creo que esto es importante, María Elena, van a tener que entregar cuentas al final, por ejemplo, de este proyecto que termina el 21 de marzo del año que viene. El general Vallejo, el ingeniero que está al frente de esto, va a tener que entregar cuentas, porque efectivamente es un gran proyecto. La instrucción, y esto lo digo brevemente, sin ingenuidades, la instrucción del general secretario como del almirante secretario va en función a por lo menos lo que en el discurso López Obrador dice, que es cero corrupción. Ojalá se logre. Están persiguiendo, lo digo de buena fuente, están persiguiendo elementos del ejército y de la marina que han caído en actos de corrupción. Se sabrá o no, pero lo están haciendo. Por tanto, no digo que debemos de estar completamente seguros de que no va a haber actos o de que va a ser tan opaco, la opacidad va a ser tanta que nunca vamos a saber. No, de lo que se trata es justamente de eso. Ya lo veremos cuando tengan que rendir cuentas. Gracias, Tony. Gracias, María Elena. Un beso y la admiración y mi cariño de siempre, mi respeto para María Elena Morera. Para mi instructor de tiro, Cristian, un fuerte abrazo. Teníamos tiempo de no vernos. Gracias, Tony.